Bueno, entonces ahora sí creo que podemos comenzar formalmente. Eh, Disculpas por la demora, tenía un inconveniente con la actualización de mi computadora. Eh, a ver, comenzaremos un poco. Vamos a ver a la rápida, como ya hemos visto la anterior semana, un poco el resumen de lo que vamos a abordar en esta parte de procesos estocásticos. Eh, Voy a... Deme un segundo. Sí, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Alexi. Ya. Bueno, como les estaba comentando, vamos a hacer un repaso bastante a la ligera, vamos a hacer un repaso rápido de lo que habíamos hablado un tanto la anterior semana, ¿no? En la parte de procesos estocásticos ya empezamos a hablar de lo que son la probabilidad, etcétera y demás, o sea, pero dentro de fenómenos analizados en el tiempo, ¿sí? Ya sea en tiempo continuo o en tiempo discreto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que anteriormente estábamos viendo eran experimentos estacionarios, ¿no? Eh, Lanzamientos de dados o comportamientos de variables, pero eran estáticos dentro del hecho de que sean probabilísticos, eran modelos invariantes en el tiempo, ¿no? Ahora lo que va a pasar es que vamos a contemplar también el tiempo, cómo es que se va a comportar el tiempo y cómo es que va a influir en el comportamiento de una variable aleatoria, ¿no? Tal vez de forma básica, ¿no? Dentro de todos los fenómenos que vamos a analizar, bueno, en realidad dentro de todo, siempre vamos a hablar de fenómenos determinísticos y de fenómenos probabilísticos. Los fenómenos determinísticos son aquellos que ya tienen un comportamiento determinado en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros definimos, por ejemplo, eh, una, una señal de frecuencia modulada, ¿no? De radio, ¿no? Puede ser en función de coseno, seno, es la amplitud por el coseno o el seno de 2pi, de 2πf, etcétera, y ese valor de frecuencia está modulado en el tiempo, ¿no? En teoría ese valor es invariante, ¿no? Obviamente en la realidad no lo es, pero idealmente sí. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de funciones bastante básicas, o por ejemplo, cuando hemos hecho cálculo o cualquier otro curso de matemáticas, sabemos con precisión, digamos, que el seno de cero es cero, ¿no? Y el coseno del coseno de cero es uno, ¿no? Es algo invariante, es algo de lo cual se tiene certeza. Pero cuando hablamos de procesos estocásticos, ya estamos hablando de procesos que dependen del tiempo y que además no son seguros. O sea, no vamos a poder decir con precisión que si es que va a valer cero o uno una señal en determinado tiempo, ¿sí? Sino que va a tener cierta implicación con la probabilidad y todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, vamos a definir ahora tal vez algunos conceptos. La esperanza de un proceso definido en el tiempo no va a ser más que la misma esperanza. El tiempo, el número de muestras se va a comportar como una constante. ¿Por qué? Porque es un valor, es una variable determinística, ¿no? No es probabilística, no es una variable aleatoria el tiempo, ¿sí? Entonces, lo propio va a ocurrir cuando hablemos bueno, aquí hay un caso particular, ¿no? Si la esperanza del proceso es igual a cero, resulta que la varianza va a ser igual al segundo momento, ¿no? O desde la esperanza de x al cuadrado de t. Por otro lado, vamos a tener la autocovarianza. En este caso, antes cuando hablábamos de variables aleatorias biformes, teníamos la covarianza como un indicador, como un parámetro respecto a cómo es que se comportaba una variable respecto de la otra, si existía dependencia o no, si eran ortogonales. Eso nos indicaba la covarianza, ¿no? Y la correlación también. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a analizar la misma variable, es decir, ya no vamos a analizar dos variables aleatorias, sino ahora vamos a analizar el mismo proceso estocástico, pero lo vamos a analizar en un punto t y en un punto t más tau, que esté desplazado o retrasado en el tiempo, en realidad que esté desplazado en el tiempo, ¿no? Entonces, de esta forma es que vamos a analizar cómo es que se va a comportar un proceso en el tiempo, ¿no? eh, Tenemos la fórmula la covarianza va a seguir teniendo la misma fórmula, si queremos decirlo de esa forma. La covarianza no es más que
bueno, la autocovarianza, ya que estamos hablando de un mismo proceso o de una misma secuencia, en realidad viene a ser la autocorrelación menos el producto de la esperanza, ¿no? La esperanza, ¿dónde? La esperanza evaluada en el tiempo t, y evaluada en el tiempo t más tau, en el tiempo desplazado, ¿no? En un proceso discreto o en una secuencia aleatoria, para una secuencia aleatoria, va a tener también su autocovarianza, ¿no? Lo único que vamos a cambiar los indicadores, vamos a utilizar subíndices m y m más k, que va a ser el desplazamiento, ¿no? La autocorrelación no va a ser más que la esperanza del proceso evaluado en el tiempo t por el proceso retardado en el tiempo t más tau, ¿no? O desplazado en el tiempo tau. Mm, para un proceso discreto, lo propio, ¿no? Se define eh, como el producto de las esperanzas, ¿no? Un proceso estacionario. Para que un proceso sea estacionario, va a cumplir, en realidad, esta es la condición principal para que un proceso sea estacionario. Dice, sí, solo sí, para cualquier instante de tiempo y cualquier diferencia de tiempo tau, se cumple lo siguiente. Se tiene que cumplir esta condición. Es decir, la función de distribución, o bueno, la función del proceso estocástico de x de t1, t2, t3, de todos los tiempos que queramos listar, x1, x2, x3, x4, tiene que ser igual a la misma función, pero evaluado en de x de t1, de t2, de t3, de t4, de t5, de t6, etcétera, más tau, más tau, más tau, obviamente, ¿no? Eh, es bastante claro, ¿no? ¿Por qué se denomina estacionario? Porque el comportamiento de esta variable no va a cambiar así se desplace el tiempo, ¿no? Esta variable es estacionaria, por eso vamos a hablar que un proceso es estacionario. Y lo propio ocurre para un proceso de tiempo discreto, ¿no? Para una secuencia aleatoria. Bueno, eh, pero más allá de eso, hay tres propiedades que cumple un proceso estacionario, ¿sí? Un proceso estacionario va a cumplir, uno, como es un proceso que no cambia en el tiempo prácticamente, va a tener una esperanza que no depende del tiempo, ¿no? No depende del instante del tiempo en el cual se está analizando el proceso estocástico, ¿no? Va a tener una autocorrelación que no depende del instante de tiempo, más solo depende del ancho de la ventana del desplazamiento, que en este caso es tau, ¿no? Y también vamos a hablar de la autocovarianza, que ya hemos dicho, ¿no? La esperanza es una constante al cuadrado sigue siendo una constante. Por otro lado, la autocorrelación solo va a depender de la ventana de tiempo tau, por lo tanto, el único parámetro que va a poder variar va a ser tau, ¿no? Ese va a ser el único parámetro, no depende del instante de tiempo, más solo depende del ancho de la ventana tau, ¿no? Entonces, la autocovarianza va a ser función del ancho de la ventana y lo propio para los procesos discretos, ¿no? Lo único que en los procesos de tiempo discreto no hablamos de desplazamiento, sino de la cantidad de muestras que se van a agrupar, ¿no? Y eso representa acá, ¿no? El salto de muestras, ¿no? La cantidad de muestras que se debe saltar. Eh, Después tenemos, bueno, dentro de todo esto, dentro de los procesos aleatorios estacionarios, vamos a tener un subconjunto bastante particular e importante, que son los procesos aleatorios estacionarios de prueba amplia o de amplio sentido, ¿sí? Estos procesos se denominan así, ya que tienen que cumplir nada más dos de las tres condiciones. ¿Y cuáles son? Que cumplan la condición de que la esperanza de la función del proceso que depende del tiempo sea una constante y además que su autocorrelación solo depende de la ventana de tiempo, ¿no? Y lo propio para el proceso de tiempo discreto. Lo propio para el proceso de tiempo discreto. Entonces, algo que tiene que quedar claro tal vez es una definición, ¿no? Que cuando hablamos de un proceso estacionario de prueba amplia, eh, podríamos decir que no necesariamente todo, bueno, en realidad todo proceso estacionario es un proceso estacionario de prueba amplia, ¿no? Pero no todo proceso aleatorio estacionario
de prueba amplia es un proceso estacionario, ¿no? Y es bastante evidente, ¿no? Porque solo estamos diciendo que estos cumplen dos características, dos condiciones de tres, ¿no? No cumplen las tres condiciones. Entonces, si queremos verificar que un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia es un proceso estacionario, deberíamos verificar también la tercera condición, ¿no? Nada más como teoría, ¿no? Algunas propiedades que tienen estos procesos aleatorios de prueba amplia, una tal vez es que su correlación evaluada en cero, su autocorrelación, perdón, evaluada en cero, siempre ha de ser un número positivo, incluido el cero, ¿no? Em, por otro lado, vamos a hablar de que es una función simétrica. ¿Por qué? Porque su autocorrelación evaluada en un desplazamiento de tiempo, en una ventana de tiempo positiva o en un desplazamiento negativo va a ser el mismo. Y por otro lado, es una medida, perdón, no es una medida, es una, la autocorrelación va a tener una distribución central respecto al origen, es decir, respecto a cero. Podríamos hablar de una campana de Gauss con media cero. Entonces, sabemos que el pico de mayor valor está exactamente cuando la variable toma el valor cero, cuando la ventana de tiempo, mientras la ventana de tiempo sea más pequeña, va a tener la autocorrelación ha de ser más grande, ¿no? Respecto a cualquier otro valor que pueda tener la ventana de tiempo, ¿no? Lo propio se cumple para las variables, para las secuencias aleatorias discretas, ¿sí? Se cumple lo mismo. Y vamos a hablar en algunos casos también de la potencia promedio de un proceso aleatorio estacionario, ¿no? De prueba amplia. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a la autocorrelación evaluada en cero, nada más, que es lo mismo que hablar de la esperanza de x al cuadrado de t, ¿no? Enseguida vamos a demostrar un tanto cómo es que se llega a esa conclusión, ¿no? Lo propio sirve el mismo análisis para encontrar la potencia promedio de un proceso, de una secuencia aleatoria discreta, ¿no? Bueno, acá he preparado algunos ejercicios. Como les había mencionado, ¿no? Al inicio de la clase, ahora tal vez vamos a ver un tanto de ejercicios un poco más sencillos, como es la primera clase que vamos a ver esto, de procesos estocásticos. La idea es que vayamos de poco, ¿no? Ya la próxima semana ya vamos a ver vamos a subir un poco la dificultad, ¿no? En función a la exigencia que tengamos, ¿no? En la práctica tienen de todo un poco. A ver, bueno, a ver, vamos a revisar un poco. Por ejemplo, este ejercicio lo vamos a hacer ahora, no es tan complejo. Este de acá, eh, cuando hablamos de una secuencia, perdón, acá vamos a vamos a utilizar un tanto lo que es la probabilidad condicionada, vamos a hablar, bueno, más que nada lo de la probabilidad condicionada y cómo es mezclar dos procesos en realidad, ¿no? Que dependen del tiempo. Ese tal vez sí tiene una dificultad un poquito más elevada. El 34, que pareciera que es un poco más complejo, en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque nos están diciendo acá que es una señal telegráfica y ya nos están dando su autocorrelación. En el momento en el que ya nos han dado su autocorrelación, es como cuando antes o en los anteriores temas hablábamos de familias de variables aleatorias, ¿no? Nos daban su función de distribución y nosotros inmediatamente ya podíamos inferir su esperanza, su varianza, etcétera, ¿no? Esto va a funcionar de la misma forma. Nos están dando acá su amplitud y nos están dando su función de autocorrelación. Entonces nosotros ya, bueno, con un poquito de teoría, por eso les decía que era importante que vean un poco cómo es que se comportan estos procesos. Con un poco de teoría vamos a poder inferir cuál es su esperanza, cuál es su varianza, y con eso ya vamos a estar listos, ¿no? Dice acá y de t es una señal senoidal con amplitud y con amplitud A y una fase aleatoria de distribución uniforme. Y lo propio, esto es eh, la función senoidal que depende del tiempo es otra variable, es como una familia de procesos aleatorios, si queremos verlo de esa forma, ¿no? De procesos estocásticos. Entonces, en el momento que nos pide acá, por ejemplo, hallar la autocorrelación de W, eh, no es que debamos hallar
nuevamente cuál es el proceso X de T, el proceso Y de T, sino que vamos a tener que recurrir a a la teoría e inferir su esperanza, su varianza, según lo que necesitemos, ¿no? Estas funciones son clave para obtener la esperanza y la varianza en realidad, porque en realidad, si vemos acá, esto no es más que bueno, si sabemos la esperanza, con la autocorrelación ya podemos inferir también la esperanza de x al cuadrado, etcétera, ¿no? O de y al cuadrado, como queramos ver. Entonces, parecería un poco complejo, pero no lo es. Lo único que hay que jugarse es con los parámetros, igual lo vamos a hacer ahora. Este, he visto que lo han hecho hoy, no, como les he mencionado, ¿no? Antes les he recomendado, cuando trabajemos con procesos discretos, en lo general no es regla. Por lo general siempre ha de ser más conveniente aplicar las definiciones de autocovarianza y aplicar, en realidad para cualquier cosa, ¿no? Pero en concreto con la autocovarianza nos va a facilitar muchas cosas. ¿Por qué? Porque siempre en los procesos, bueno, por lo menos en el alcance que vamos a ver en esta materia, nos vamos a interesar mucho en lo que son las secuencias lineales, ¿sí? En combinaciones lineales de nuestras secuencias. Entonces, no, al ser lineal, una resta siempre va a ayudar a hacer desaparecer elementos, ¿no? A hacer desaparecer varias cosas. Eh, Cuando no es lineal el fenómeno, obviamente no nos ayuda mucho la resta, ¿no? Pero cuando es lineal, sí nos ayuda, ¿no? Y en este caso es una combinación lineal del proceso que depende del tiempo o el número de muestra con el proceso x de n, ¿no? Entonces, bueno, con la secuencia x de n. Entonces, conviene aplicar la autocovarianza en definición, ¿no? ¿Cuál es la definición de la autocovarianza? La autocovarianza de un proceso cualquiera de m, k va a ser el proceso evaluado en m menos la esperanza evaluada en m por el proceso evaluado en m más k menos la esperanza evaluada en m más k, ¿no? Nada más. Ya es como trabajar con dos variables, el 37 y probabilidad de que arriba un paquete en la línea 2 en t segundos la probabilidad de que en realidad hay que definir la PMF de n de t. Vamos a verlo, vamos a ver si lo hacemos. Este so, se va a resolver con series esto. Esto es sobre cuando siempre aparece z, cuando es un proceso realimentado. Esto es un proceso realimentado, ¿no ve? Una secuencia realimentada. Entonces, siempre lo vamos a tender a resolverlos por series, ¿no? Sería ideal que hagamos transformada z y esas cosas para que sea más fácil, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a hacer, ¿no? Acá, a ver qué dice, potencia promedio, nos dice que tenemos bueno, que tita es una variable aleatoria independiente con distribución uniforme de 0 a 2pi, ¿no? Entonces, cuando vayamos a integrar algo respecto a tita, siempre lo vamos a tener que hacer respecto a ese intervalo y, bueno, como ya saben, la función de distribución para una variable aleatoria uniforme, sí, para una variable aleatoria uniforme continua, no es más que uno sobre el límite superior menos límite inferior, ¿no? Y nada más. Hay que hallar la potencia promedio, hay que hallar la esperanza del coseno de 2pi f por la frecuencia central por el tiempo más la fase, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Aquí estos ya son procesos aleatorios conjuntos. Nos van a pedir que encontremos si son de prueba amplia conjunta o de prueba amplia común. Vamos a ver cómo se hace, no hay mucha diferencia. Yo creo que eso lo vamos a hacer la próxima semana. Esto de acá, un poquito de convolución, tal vez. No, con alguna serie tal vez sí, pero igual tiene una dificultad un poquito más arriba, ¿no? Después estos sí son procesos conjuntos, cuando vamos a ver auto, perdón, cuando vamos a hablar de Z, X, Y, siempre nos van a pedir si son de prueba amplia, perdón, sí, de prueba amplia conjunta o no, ¿no? Eh, bueno, en este caso nos están pidiendo algo más sencillo, ¿no? La media y la autocovarianza de Z de T. Y aquí nos están dando la media de X, la media de Y y nada más, ¿no? Nada más.
Luego acá dice donde 43 dice una secuencia aleatoria de tiempo discreto con media cero y varianza unitaria. CDN es una función determinística cualquiera, es decir, que solo depende del número de muestras, ¿no? Entonces, todo donde cuando lo tratemos con la esperanza, siempre lo vamos a tratar como una constante, ¿no? Entonces ahí está la clave de eso. La esperanza y la varianza de YDN, la esperanza que va a ser CDN por la esperanza de XDN, y nada más. La función de autocovarianza y ahí hay que ver cómo hay que atacar, ¿no? Acá una combinación lineal, esto es en producto que está, y en lo mismo, ¿no? La covarianza cruzada, la correlación cruzada, ya nos pide acá. Bueno, de forma general tal vez lo he revisado a la rápida, pero hay dos problemitas que sí tal vez son los más complejos. Hay dos que tienen una dificultad em, significativa, ¿no? Em, a ver, veamos este problema. Primero, ¿cómo es que pasamos de una variable aleatoria a un proceso estocástico, a un proceso dependiente del tiempo? Van a ver, al final un proceso estocástico, o un proceso, sí, un proceso estocástico, no va a ser más que una combinación de lineal o no lineal de una variable aleatoria y el tiempo, ¿sí? No va a ser más que eso. Y nosotros ya sabemos cómo hallar funciones de distribución de variables derivadas, ¿no? Entonces, podemos aplicar lo mismo, ¿no? Al final es válido que hagamos aquello, ¿no? Eh, bueno, nos pide acá que hallemos la CDF. Vamos a hacer un recorte, yo creo. Y así lo voy a llevar a la otra pantalla. Bueno, nos está diciendo que sea W una variable aleatoria exponencial con función de distribución e a la W, e a la menos W para valores de W mayores o iguales que cero. Y nos están pidiendo hallar la función de distribución de probabilidad acumulada del proceso que depende del tiempo, ¿no? Eh, dice eh, donde x de t es un proceso de rampa retardado, ¿no? X de t dice que es igual a t menos w. En el inciso B nos piden hallar la esperanza y en el inciso C la autocovarianza. Ya, bueno, entonces comencemos a ver cómo es que vamos a trabajar con esto. Primero, como ya es regla tal vez, debemos extraer toda la máxima cantidad de información posible del enunciado, ¿no? En este caso no hay mucho tal vez que extraer, lo único que nos dice que la función de distribución de probabilidad de W es E elevado a la menos W para valores de W mayores o iguales que cero. Va a ser cero para otro caso, eso ya está implícito tal vez. Y nos está diciendo que el proceso x de t es un proceso de rampa retardado, ¿no? T menos W. Bueno, nos está pidiendo hallar ahora la CDF, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Si nosotros nos recordamos para hallar la CDF, primero aplicábamos la definición, ¿no? Aplicábamos la definición de la CDF. Entonces, nosotros sabemos que f de x de t de x no es más que la probabilidad acumulada, ¿no? Es decir, la probabilidad de x de t menor o igual que x, ¿no? En realidad es lo que está aquí abajo menor o igual que lo que está en el paréntesis. Sí, esa es la definición, si queremos verlo de otra forma. Bueno, entonces hasta ahí todo bien, todo perfecto. Ahora nos recordamos, ¿no? Donde está x mayúscula tenemos que reemplazar la función derivada, ¿no? Entonces, hacemos eso. Esto ha de ser la probabilidad de x de t. X de t resulta que es t menos w, menor o igual que x. Ahora, ¿cuál es una variable aleatoria de la cual tenemos información? T es una variable determinística, por lo tanto no es una variable probabilística, ¿no? Entonces va a tratarse como una constante, ¿no? Como un desplazamiento nada más. Deberíamos ponerlo todo en función de W mayor igual, menor igual, como sea. Entonces vamos a despejar W.
Esto ha de ser la probabilidad de W mayor o igual que T menos X, ¿no? Ha de ser eso, ¿no? Bueno, entonces, condición acá es que W tiene que ser mayor que cero, ¿no? Si no, no existe función de distribución. Entonces, para que W sea mayor que cero, perdón, sí, para que W sea mayor que cero, entonces T debería ser también mayor o igual que X, ¿no? Para que sea mayor o igual que cero. Y bueno, para el otro caso donde T es menor que X, nuestra función de distribución de probabilidad acumulada debería ser cero, ¿no? Porque no va a acumular ningún valor, porque no va a tocar ni siquiera la función de distribución, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a aplicar vamos a hallar el valor de esta probabilidad. Es una variable continua, ¿no? La variable exponencial que nos muestran acá. Entonces, esto no era más que la integral de la función que estemos hablando, diferencial de W, y ahora ponemos los límites, ¿no? Todos los valores mayores iguales que t menos x. Entonces esto ha de resultar que va a ser desde t menos x hasta infinito, ¿no? Porque el límite está en infinito, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya tenemos esto, ¿a qué va a ser igual esto? Eh, Vamos a integrar esto y esto va a resultar en menos e a la menos w eh, t menos x infinito, ¿no? Eh, por este signo menos voy a invertir el orden al evaluar la integral. Entonces nos va a quedar e a la menos t menos x por e elevado a la menos e elevado a la menos infinito. Esto ha de ser cero. Por lo tanto, esta función de distribución eh, acumulada va a tener este valor, ¿no? E a la menos t menos x, ¿no? Y hasta ahí ya quedaría, ¿no? Hasta ahí quedaría el inciso A. ¿O me he equivocado algo en la integral? No, ¿no? Porque nos dice todos los valores de t mayor o igual que x. Ah, bueno, eso sí, no he olvidado acá algo, ¿no? Ponerlo completo tal vez, que va a ser esto para los valores donde t sea mayor o igual a x, y esto es para los valores de t menores que x, ¿no? Hasta ahí ya estamos. Eh, Hasta ahí no hay mayor complicación, ¿no? Bueno, en este punto tal vez ya podríamos comenzar el inciso B. eh, una vez que ya tenemos definida nuestra variable, nuestra función de distribución de probabilidad acumulada, eh, nos restaría nada más hallar la esperanza, ¿no? La esperanza de x de t va a ser igual a ¿qué? Reemplazamos. Va a ser la esperanza de t menos w. La esperanza podemos distribuirla linealmente, ¿no? Respecto a la resta, en este caso. Esperanza de t menos la esperanza de W. Bueno, ya lo he mencionado bastante, desde hace bastante, que vamos a tratar ahora, el tiempo es una variable determinística, ¿no? Entonces, por esa misma naturaleza que tiene, la podemos tratar como una constante, ¿no? Es una constante. Entonces va a salir como una constante. Menos la esperanza de W. Y lo dejamos aquí, la esperanza de W. Bueno, esto es una variable aleatoria exponencial, ¿no? Es una variable aleatoria exponencial. Por lo tanto, bueno, si ustedes se acuerdan, ¿no? Esto tenía la lambda e a la menos lambda x, digamos, ¿no? Tenía esa forma y resultaba que la esperanza de x era lambda, ¿no? O 1 sobre lambda, no me recuerdo. No me recuerdo bien con precisión, pero 1 sobre lambda, si mal no recuerdo. Pero, bueno, como ahora estaríamos hablando de 1 sobre 1 o de
cualquier cosa sobre uno en realidad. Lo que nos va a quedar acá, ¿a qué me refiero con uno sobre uno? Estaba ya hablando de esto, ¿no? Que acá hay uno sobre uno o uno por e elevado a la menos uno por w, ¿no? Entonces esto, su esperanza es uno también, ¿no? Entonces esto debe ser t menos uno y eso es la esperanza de x de t. Ese es el valor de la esperanza de x de t, ¿no? Bueno, ahora nos piden que veamos cuánto vale la autocovarianza, ¿sí? Entonces en el inciso C, la autocovarianza de x de t, tau. Entonces, veamos cuánto vale. Estoy viendo si nos conviene aplicar la definición o no. Creo que ahora sí nos va a convenir aplicar la definición. ¿Y por qué lo digo? Porque la variable aleatoria aparece en una combinación lineal. Y como ya les he mencionado, cuando aparece en una combinación lineal, la suma o al final la resta que tiene el otro elemento siempre va a hacer que algo desaparezca, ¿sí? Entonces voy a aprovechar eso. Como es una combinación lineal, voy a utilizar la definición de la covarianza, ¿no? Que resulta que es la esperanza de ¿qué? La esperanza de eh, la variable evaluada en el tiempo, es decir, x de t, menos la esperanza de x de t. Lo voy a poner de esta forma para no poner dos veces evaluado en el tiempo, por el proceso evaluado en t más tau, menos la esperanza de ese proceso evaluado en t más tau, ¿sí? Y ahora ya nos queda reemplazar nada más, ¿no? X de t, ¿qué era x de t? Yo voy a poner acá esto como la esperanza. X de t resulta que era t menos w, ¿no? Ese es el proceso de rampa retardado, ¿no? Esto era t menos w menos, bueno, acá voy a poner un doble paréntesis, menos la esperanza de x de t, y eso resulta que es t menos 1, ¿no? T menos 1. Y acá vamos a hacer lo propio, ¿no? X de t más tau, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto, ¿no? Va a ser, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener t más tau menos w, ¿no? Porque donde está t tenemos que reemplazar t más tau. Por, bueno, no es por, ¿no? Es menos. Menos la esperanza de t más tau, ¿no? En la esperanza donde está t hay que reemplazar t más tau, es decir, acá, ¿no? Acá, donde está t hay que reemplazar t más tau. Y aquí vamos a tener t más tau menos 1. Y ahí quedó todo. Ahora podemos operar. Acá t con esta t se va a ir. Acá t más tau con esta t más tau se va a ir. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener la esperanza de 1 menos w en este primer elemento por lo propio acá, ¿no? Este menos con menos se va a hacer más y vamos a tener 1 menos w elevado al cuadrado, si queremos verlo de esa forma. Vamos a tener la esperanza de 1 menos w elevado al cuadrado. Y ahora podríamos desarrollar este elemento, ¿no? Va a ser la esperanza de primero al cuadrado menos el doble producto del segundo, menos el doble producto del segundo, más el segundo al cuadrado. Voy a distribuir linealmente. Esto es la esperanza de 1 menos 2 veces la esperanza de B.
Menos, ¿no? Menos, más la esperanza de W al cuadrado. Y bueno, ya nos restaría nada más hallar esto, ¿no? A ver, la esperanza de uno siempre ha de ser uno menos dos veces la esperanza de W. La esperanza de W a uno, ¿no? Acá ya lo habíamos puesto, en realidad acá abajo, esto era la esperanza de W, era más la esperanza de W al cuadrado, ¿no? Eh, esto tal vez sí lo vamos a necesitar calcular. Y bueno, era de esta forma, ¿no? Era la esperanza, perdón, la varianza de W resulta que es la esperanza de la variable al cuadrado menos la elevado al cuadrado de la variable, ¿no? Entonces, aquí podríamos hacer algo, ¿no? Eh, conocidos estos dos valores de la varianza y la esperanza, porque en realidad es una variable aleatoria exponencial, ¿no? Entonces voy a revisar acá nada más para tener certeza. Familias de variables aleatorias continuas. Aquí está, ¿no? Exponencial. Eh, es lambda por e elevado a la menos lambda x, y su esperanza resulta que es uno sobre lambda. Para nosotros lambda es uno, ¿no? Entonces la varianza y la esperanza han de ser igual a uno, ¿no? Han de ser iguales y han de ser igual a uno, ¿sí? Entonces la varianza ha de ser uno y la esperanza también ha de ser uno al cuadrado acá, ¿no? Bueno, entonces lo voy a poner de esta forma. Uno, esto ha de ser la esperanza de W al cuadrado y esto ha de ser uno al cuadrado, ¿no? En consecuencia, resulta que la esperanza de W al cuadrado es 2, ¿no? 2 nada más. Listo. Y esto es la covarianza de x de t, tau. Y resulta que esto es 1 menos 2 más 2, ¿no? Entonces es 0. Y esto resulta que es 1. Particularidad de este fenómeno, o bueno, de esta secuencia es que tiene una covarianza constante, ¿no? Que no depende ni del tiempo, ni de la ventana de tiempo tau, ¿no? ¿Por qué en realidad sucede eso? Porque es una combinación lineal, ¿no? Eso ha ayudado bastante en realidad a que desaparezca todo lo que tenga que ver con tau y todo lo que tenga que ver con t y con tau ha desaparecido prácticamente por ese efecto, ¿no? Bueno, entonces, este tal vez es un ejercicio tipo, es cómo obtener una función de distribución de probabilidad de un proceso que depende del tiempo a partir de conocer una variable aleatoria, ¿no? Obviamente a este proceso le podemos dar el mismo tratamiento. Bueno, acá yo me he equivocado, ¿no? Porque en realidad acá debería estar uno, ¿sí? Esto debería ser uno. Ahora me doy cuenta, porque, bueno, después podríamos analizarlo bien, pero en realidad es un proceso que está invirtiendo el tiempo, ¿no? Es una, es T menos W, ¿no? Entonces, lo que sea, en realidad la acumulación vendría a ser desde el final hacia el inicio, visto desde la variable T, obviamente, ¿no? Nada más ese detalle. Obviamente, si quisiéramos obtener la función de distribución de probabilidad, habría que derivar, ¿no? Cuando derivemos, ya esto se va a volver cero y demás, ¿no? Y el procedimiento es el mismo. Como han visto, el tratamiento, lo único de especial, de particular que tiene esto, o el tratamiento que se le va a dar al tiempo, eh, es verlo como una constante, ¿no? Es verlo como una constante. Ahora, cuando nos pidan determinar si es un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia, vamos a tener que verificar que la media sea constante, que
que la autocorrelación dependa solo de la ventana de tiempo, etcétera, ¿no? Solo vamos a tener que verificar esas cosas. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta tal vez antes de que pasemos al siguiente ejercicio? ¿Nadie? Bueno, voy a estar recortando este otro ejercicio. Este también es algo eh, sencillo, ¿no? No es tan complejo. En realidad, van a ver, vamos a llegar a la conclusión de que esos ejercicios no son, tal vez no son difíciles, pero el detalle, bien atentos. ¿Sí? Una vez que ya resolvemos, o bueno, en realidad que planteamos bien que utilizamos bien las definiciones, mm, que definimos bien qué es la covarianza, qué es la correlación, etcétera, el problema se termina. ¿Por qué? Porque va a ser solo después reemplazar y analizar cómo es que se comporta una variable, etcétera. No va a implicar nada más, no es reemplazar y ya, ¿no? Bueno, acá hay una característica particular, ¿no? Dice Cx de n, en este ejercicio dice Cx de n una secuencia independiente idénticamente distribuida, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un conjunto de secuencias, es decir, vamos a tener una secuencia x0, x1, x2, x3, x4, x5, x7, x1000, 2000, 3000, n, vamos a tener n secuencias. Una secuencia es un conjunto, bueno, en realidad es una varión de variables, pero en un conjunto discreto, ¿no? Y en un tiempo discreto también, obviamente. Eh, pero entonces, cada una de esas distribuciones, cada una de esas variables, es decir, x1, x2, x3, cada uno ha de ser una variable aleatoria gaussiana y cada uno de ellos va a tener media cero y varianza 4, ¿no? Y además, como nos está diciendo acá, ¿no? Es independiente, idénticamente distribuidas, ¿sí? Eso significa ID. Quiere decir que van a ser independientes y que van a tener la misma media, la misma varianza, la misma función de distribución, todo igual respecto a x de n, ¿no? Entonces, eso podemos ir anotando. Sabemos que x de n es una secuencia I y D. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a anotar acá, tal vez por ser la primera vez. La primera I es de independiente. Independ- ¿Qué estoy escribiendo? Independiente. La otra I es de idénticamente. Y la D es de distribuida. Bueno, tal vez, bueno, como alguna analogía, tal vez para que se lo recuerden, ¿qué representa la primera I? Quiere decir que son independientes, ¿no? Lo voy a poner de esta forma, que xy por xj, como son independientes, puedo hacer esto, ¿no? Va a ser la esperanza de xy por la esperanza de... Ay, creo que no están viendo ahí. Voy a minimizar esto mientras tanto. Puedo hacer esto, ¿no? Enseguida voy a volver a explicar esto. Lo voy a terminar de escribir, ¿no? Bueno, la primera ahí la podríamos ver como independiente. ¿Qué significa que dos variables aleatorias sean independientes? Que no, bueno, que no existe correlación, pero que el cálculo de esta esperanza, por ejemplo, la podríamos hacer como el producto de las esperanzas por separado, ¿no? Podríamos separar esas esperanzas, ¿no? Porque son independientes. Ojo. Idénticamente. Quiere decir que la esperanza de xn va a ser igual a la esperanza de x1, va a ser igual a la esperanza de x2, va a ser igual a la esperanza de x3 y así, etcétera. Todos van a tener la misma esperanza, lo que implica que van a tener la misma varianza,
va a tener la misma varianza de xn, x1, x2, x3, etcétera, ¿no? Todos van a tener la misma varianza, ¿no? Todos van a tener la misma varianza y idénticamente, bueno, y distribuida tal vez podríamos llevar a que f de x de n de x va a ser igual a f de x1 de x, igual a f de x de 2 de x y así, ¿no? Distribuida lo podríamos asociar a la función de distribución, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos decían que era una variable aleatoria gaussiana, ¿no? Entonces quiere decir que cada uno, x1, x2, x3, x4, xn, es una variable gaussiana, todos tienen la misma media, todos tienen la misma varianza y todos, y además son independientes, ¿no? Entonces teníamos esta otra información que nos decía la esperanza de xn, eh, conocíamos que la esperanza de xn era igual a cero, eso era lo que nos decía el enunciado, nos decía que tiene media cero y la varianza 4, ¿no? La varianza de xn nos está diciendo que es igual a 4. Ahora, hay un punto importante cuando hablamos de que son variables aleatorias independiente e idénticamente distribuidas, ¿sí? Podemos extraer algo más de este punto y es algo que es bien importante porque vamos a poder extraer el coeficiente de correlación. Y además, prácticamente de facto, vamos a tener que es un proceso estacionario conociendo si la esperanza y la varianza son constantes, vamos a saber que es un proceso estacionario de prueba amplia, por lo menos x de n, ¿no? En este caso, ese es tal vez uno de los detalles que nos está, bueno, que ahora vamos a tomar en cuenta. Eh, como han visto, hasta ahora no he entrado tal vez a lo que es el ejercicio como tal, pero en este tipo de problemas en específico es bastante útil extraer toda la información posible del enunciado de la variable de entrada, en este caso que es xn, y en función de eso es que vamos a tener más información. ¿Y cómo lo voy a explicar? Lo voy a explicar de esta forma. Vamos a tener que la varianza de x de n resulta que es igual a la esperanza al cuadrado, perdón, la esperanza de xn al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de xn, ¿no? Esto sabemos que es cero, entonces la varianza de xn resulta que es igual a la esperanza de xn al cuadrado. Yo lo voy a escribir de esta forma y hasta ahí lo voy a dejar y resulta que esto también es 4, ¿no? Esto es 4. Ahí lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque ahora voy a poner la definición de la autocorrelación de X, de n, k, ¿sí? Esto resulta que es igual a la esperanza de xn por xn más k, ¿sí? Ahora, sabemos x, xn es una secuencia aleatoria independiente e idénticamente distribuida, ¿no? Entonces vamos a hacer valer que son independientes. Xn es I y D. Entonces, podríamos poner que esto es igual a x de n por x de n más k, ¿sí? Y voy a poner acá una condición más. Si k es distinto de cero, entonces vamos a tener xn por la esperanza de x de n más k, ¿no? Puedo hacer eso porque son independientes y obviamente van a ser independientes porque en ningún caso van a ser iguales, ¿no? La esperanza de x de n es cero y esto también es cero. Por lo tanto, la autocorrelación para k distinto de cero es cero.
¿Y de dónde vamos a sacar cuando k es igual a 0? Vamos a volver a lo que habíamos definido acá. La autocorrelación, bueno, esto aparte tal vez, la autocorrelación de x n, k, la podemos definir de esta forma, ¿no? Va a ser la esperanza de x n eh, por x sub n más k. Ahora voy a hacer un ajuste, tal vez voy a evaluarlo en cero, voy a evaluarlo en cero, y resulta que esto ha de ser xn al cuadrado, y resulta que esto es lo que ya conocemos. En consecuencia podríamos decir, esto lo voy a poner un poco aparte de estas dos cosas. En consecuencia podríamos decir que la xn, k va a ser igual a 4 cuando k sea igual a 0, ¿no? Estoy en lo correcto, ¿no? Porque estoy evaluando esta condición, he hecho valer acá que es una secuencia independiente idénticamente distribuida, entonces acá tenemos que esto vale 4 cuando k es igual a 0, ¿no? Cuando nos dan media, nos dan varianza y nos dicen que es una secuencia independiente idénticamente distribuida, es esencial hacer esto, porque si no tenemos esta correlación, nunca vamos a poder hacer nada. Vamos a querer hallar la covarianza y no vamos a encontrar nada. Bueno, vamos a querer hallar la autocovarianza, no vamos a hallar nada porque todo va a estar en función a esto. Todo va a estar en función a la autocorrelación de X. Todo va a estar en función a eso y no vamos a poder hallar nada. Como ya tenemos esto, ya está definido y esto es el punto más importante. Vamos al inciso A. Bueno, en realidad nos piden, en todos los casos nos piden que hallemos la autocovarianza, ¿no? En todos los casos nos piden que hallemos la autocovarianza de n, k del proceso Y, ¿no? De la secuencia Y. Resulta que y de n para el inciso A, y de n es igual a x, un medio de x de n más x de n menos 1. En realidad está promediando está promediando la entrada actual y la entrada anterior, ¿no? Eso es lo que está haciendo y de n. Es un proceso discreto, ¿no? Bueno, entonces hallemos la covarianza. En este caso, sí es una combinación lineal, pero creo que de repente lo que nos conviene es utilizar la fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que la media vale cero y eso va a ser de gran ayuda en realidad. Lo que yo quiero hallar ahora es la media de y de n, ¿sí? La esperanza de y de n, que va a ser igual, va a ser un medio, y ya lo voy a distribuir, ¿sí? Va a ser un medio la esperanza de x de n más la esperanza de x de n menos 1. En general nos han dicho que x de n tiene media cero, ¿no? Algunos ponen n acá, también es válido. En realidad sí es más descriptivo hacer aquello, pero sea xn, sea xn menos 1, siempre va a tener la misma media, ¿no? Es bastante lógico decir aquello. Entonces, si tiene la misma media, resulta que esto va a valer cero, resulta que esto va a valer cero, por lo tanto, la esperanza de y de n es una constante y vale cero, ¿no? Entonces, ahora podríamos hallar la autocorrelación. C de Y de N, K, resulta que va a ser la esperanza, bueno, lo voy a poner de esta forma, la autocorrelación de Y de N, K menos la media de Y de N, lo voy a poner así, por la esperanza de Y de N más K. Mm, Resulta que la media de Y de N es cero y esto es cero por cero, cero, cualquier cosa menos cero siempre va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Entonces, hasta ahí todo perfecto. No hay ningún problema ahí.
Veamos a ver. Uf, apliquemos la definición, ¿no? Esto va a ser la experiencia, perdón, la esperanza de y de n por y de n más k. Bueno, en este punto lo único que nos queda es reemplazar. Esto ha de ser la esperanza de un medio de x de n más x n menos 1, más es, ¿no? Más, sí, es el promedio. Por, acá lo voy a poner en corchete tal vez, por un medio de y de n evaluado en n más k. Entonces vamos a tener que va a ser un medio de x de n más k más x de n más k menos 1, ¿no? Donde hay n reemplazamos n más k. El único detalle es ese. Lo voy a poner en un corchete más grande. Y ahora lo único que hay que hacer es distribuir un medio por un medio. Puede salir afuera como un cuarto, no hay ningún problema. Eh, luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que multiplicar. Multiplicar elemento a elemento. Vamos a ver qué es lo que nos va a quedar. Nos va a quedar la esperanza de x de n por x de n más k. Ese es el primer elemento con el primer elemento. Ahora vamos al primer elemento, bueno, del primer componente, el primer elemento con el segundo elemento del segundo componente. Entonces vamos a tener x de n por x de n más k menos 1, ¿no? Todo es más. Acá x n menos 1 por x n más k más x n menos 1 por x n más k menos 1, ¿no? Y ahí ya quedaría todo. Ahí ya quedaría todo. Ahora hay que hacer un pequeño arreglito. Bueno, hay que distribuir linealmente. Y lo voy a hacer, no me voy a acobardar, ¿no? Xn por xn más k más la esperanza de xn por xn más k menos 1. Y luego vamos a aplicar la definición de la autocorrelación y ahí va a terminar el problema. Xn menos 1 por xn más k, todo eso en esperanza, más la esperanza de xn menos 1 por xn. Voy a reordenar esto, voy a poner xn menos 1 más k, ¿sí? Estoy aplicando la propiedad conmutativa si queremos verlo, ¿no? Al final es lo mismo. Bueno, acá voy a poner cuál es la definición de la autocorrelación, ¿no? La autocorrelación de x de n, k resulta que es la esperanza de x, bueno, no, lo voy a poner de esta forma, ¿sí? Lo voy a poner de m y l, entonces va a ser la esperanza de xm por xm más l, ¿sí? Eso es la definición de la autocorrelación. Hay una forma tal vez más, no quiero llamarle más práctica, más memoriona o más memotécnica de recordarla y enseguida les voy a enseñar. Eh, Esto ha de ser un cuarto y acá vamos a poner Rx y ¿qué va a ser? Es en el primer elemento de la autocorrelación y enseguida también vamos a ver una consideración también para no tomar en cuenta el primer elemento o tomarlo en cuenta. Es lo que está en el primer elemento, n, el, como segundo parámetro de esta función, tiene que pasar lo que está sobrando, ¿sí? ¿Qué está sobrando acá?
En realidad, tienen que tener los dos lo mismo. Los dos tienen n, los dos tienen n. ¿Qué está sobrando? Está sobrando k, entonces acá viene k. En realidad este es el más fácil, esto es solo la definición en realidad, ¿no? De la autocorrelación, pero ahora tal vez sí se nos va a hacer más útil. Vamos a tener la autocorrelación de x, ¿evaluado en dónde? ¿Qué es lo que tenemos de igual? Tenemos igual n, eso pasa al primer parámetro, y lo segundo que pasa es lo que sobra, que es k menos 1. Para el tercer elemento. De nuevo, creo que estaba tapado esto, ¿no? A ver, voy a volver a explicar. Creo que estaba tapado. No, no estaba tapado. Se podía ver, ¿no? Ha podido ver, ¿no? Lo que he explicado, lo que está pintado en celeste y en amarillo, ¿no? Se ha podido ver, ¿no? Bueno, voy a confiar en que sí se ha podido ver. Bueno, entonces ahora en el tercer elemento, ¿qué es lo que tenemos en el primero y qué es lo que sobra en el segundo? En realidad en el segundo nos falta, ¿no? Por lo que voy a acá sumar uno y, bueno, en realidad es restar y sumar uno, si queremos verlo. Menos uno más uno. Y lo voy a pintar de esta forma. N menos uno y lo que sobra es K más uno, ¿no? Estoy sumando y restando uno en ese elemento. Entonces esto debe ser la autocorrelación de N menos uno y como segundo parámetro le pasamos K más uno. Esta función más, bueno, acá no hay mayor complicación. Lo que tienen de igual, como primer parámetro de la autocorrelación, n-1, coma, lo que tienen de distinto, que es k, y hasta ahí ya estaría. Detalle, volvamos acá donde hemos definido la autocorrelación de x. La autocorrelación de x no depende de este elemento, ¿no? No depende de n, no depende del número de muestra del instante de tiempo, entonces lo podemos redefinir como que solo dependa de la ¿sí? No, del desplazamiento en este caso. Solo depende de eso y no depende del primer parámetro, ¿no? Y acá se ve eso, ¿no? Porque en ningún momento aparece n, solo aparece k en esta función. Entonces volvamos abajo. El primer elemento no nos va a importar porque así está definida nuestra función eh, de autocorrelación. Entonces esto va a ser la autocorrelación de x evaluada en k, la autocorrelación de x evaluado en k menos 1 y la autocorrelación de x evaluado en k más 1 y la autocorrelación de x evaluado en k. ¿Sí? Todo esto es más y ya estamos por terminar. Lo único que nos resta es que esto es un cuarto de 2 por la autocorrelación de x evaluado en k, la autocorrelación evaluado en k menos 1 y la autocorrelación de x evaluado en k más 1. Lo único que queda ahora es probar valores para k, pero ¿cómo se tienen que dar cuenta qué valores tienen que probar? En este ejercicio tal vez ha de ser bastante simple darse cuenta de aquello, porque hay que buscar, en realidad, ¿dónde va a tener sentido la función? Va a tener sentido cuando cualquiera de estos, cuando cualquiera de estos parámetros tome el valor de cero, tome el valor de cero, tome el valor de cero. Para eso, ¿qué valor debería tomar k? O bueno, ¿en qué valor es k ha de ser significativo? Ha de ser cuando valga cero, cuando valga uno y cuando valga menos uno, ¿no? Porque es en el único instante en el cual el parámetro de la autocorrelación va a tomar el valor de cero, ¿no? Va a tomar el valor de cero solo en esos casos. Bueno, voy a copiar la definición que teníamos más arriba de la autocorrelación de que resultaba que era cero para k distinto de cero y era 4 cuando k era igual a cero, ¿no? Sí, no estoy equivocado, era esto.
y lo que estamos calculando es la autocovarianza de Y de n, k. Como podemos ver, no depende de n, ¿no? N no ha aparecido en ningún instante en este lugar, ¿no? Bueno, vamos a probar ahora acá unos valores. Voy a poner el más fácil. Por ejemplo, k igual a 0 va a ser c de y de n, 0. ¿Qué va a ser? Va a ser un cuarto, 2 por la autocorrelación de x evaluada en 0, más la autocorrelación de x evaluado en 0 menos 1, más la autocorrelación de x evaluado en 0 más 1, ¿no? Eh, ¿Qué nos va a restar? Bueno, ¿qué va a representar esto? Bueno, como es el primer ejercicio que estamos haciendo, no lo estoy haciendo de forma directa para que podamos ver bien cómo es que va a tomar un valor final, ¿no? Ya. Entonces nos va a quedar 2 por la autocorrelación de x evaluado en 0 más la autocorrelación de x evaluado en menos 1 más la autocorrelación de x evaluado en 1. Y aquí solo es reemplazar esto, ¿no? Lo voy a reemplazar con verde acá. Cuando el parámetro de la autocorrelación de x es 0, resulta que esto vale 4. Cuando tiene otro valor, para cualquier otro valor de k, bueno, cualquier otro valor del parámetro, porque k ya estamos hablando respecto a y, ¿no? Pero cuando es distinto de 0 lo que está dentro del corchete, vale 0, ¿no? Vale 0. Entonces, resulta que para cuando está evaluado en 0, esto vale un cuarto de 2 por 4. Al final, la autocovarianza de Y en ese punto vale 2. Vamos a probar con K igual a 1. ¿Y qué vamos a tener? Voy a omitir tal vez en este caso una línea. Va a ser C de Y de N, 1. Va a ser un cuarto de 2 por la autocorrelación de X evaluado en 1 más la autocorrelación de X evaluado en 1 menos 1, ¿no? Que eso va a ser 0 para este segundo elemento, más la autocorrelación de X evaluado en 1 más 1, ¿no? Estoy tomando en cuenta esta ecuación, ¿no? K más 1, K vale 1, entonces esto ha de ser 2, ¿no? Esto ha de ser un cuarto, esto no ha de cambiar. Y acá tenemos, cuando lo que está dentro del corchete en la autocorrelación no es 0, esto vale 0. Acá también va a valer 0. Y para este elemento resulta que va a valer 4, ¿no? Entonces vamos a tener 0 más 4 más 0, resultado 1, ¿no? Esto va a ser la autocorrelación de eh, cuando K vale 1. Como pueden ver en resumen, N no está afectando, ¿no? No es un parámetro que el número de muestra no es un parámetro que incida directamente, entonces podríamos prescindir ya al anotar el resultado final, ¿no? El resumen de el resultado que vayamos a presentar, ¿no? Ahora K igual a menos 1, ¿no? K igual a menos 1. Luego voy a añadir 1 por gana y gusto nada más. Vamos a ver cuánto va a valer. Esto ha de ser un cuarto. Y quiero ver dónde está la función. Es de 2, autocorrelación en K y luego menos 1 más 1. Autocorrelación de X evaluado en K más, bueno, esto es 2 veces, ¿no? 2, esto es 2 por, más la autocorrelación evaluado en K menos 1 menos 1 menos 2, y finalmente la autocorrelación de K más 1 era, ¿no? La autocorrelación de X, la
ahora tendríamos que poner menos 1 más 1, 0, ¿no? Voy a hacer el mismo análisis que he hecho antes. Todo lo que sea, todo, cuando el parámetro de la autocorrelación no sea 0, esto toma el valor de 0, ¿no? Esto toma el valor de 0 y cuando es 0 toma el valor de 4, ¿no? Finalmente nos va a resultar que esto había sido un cuarto de 2 por 0 más 4. Y resulta que esto es 1, ¿no? Cuando esto es menos 1. Voy a agregar uno nada más, por gana y gusto. En realidad, lo que yo les comentaba acá, ¿no? Es buscar el cero en estos tres elementos. Yo he buscado el cero acá. Para que esto tome valor de cero, K debería valer cero. Para que esto tome valor de cero, K debería valer uno. Y para que esto tome valor de cero, K debería valer menos uno, ¿no? Ahora voy a agregar nada más por gusto, tal vez, K igual a 4, digamos. Cuando K sea igual a 4 de n, 4 va a ser igual a un cuarto 2 por la autocorrelación de X evaluado en ese punto, que es 4, más la autocorrelación de X evaluado en ese punto más 1 o menos 1, como quieran. Más 1 le pondremos acá, va a ser 5, más la autocorrelación de X evaluado en ese punto menos 1, 3. Que hemos dicho que cuando lo que esté dentro del argumento de la autocorrelación de X no es cero, esto vale cero, esto vale cero, esto vale cero. Entonces, para cualquier valor de K, esto va a ser cero, ¿no? Y esto va a ser para K distinto de más menos uno y el cero, ¿no? Para cualquier valor de K, de n, K, va a valer cero la autocovarianza. Entonces, podríamos anotar ahora un pequeño resumen. Eh, que vamos a tener la autocovarianza de n, k de y, que al final solo había dependido de k, no depende de el número de muestra. ¿A qué va a ser igual? Va a ser, mm, vamos a poner primero los valores definidos. Cuando k es 0, vale 2. Cuando vale 2, cuando k es igual a 0. Vale 1. Vale 1 cuando k vale uno y cuando k vale menos uno también vale uno. ¿Sí? Entonces eso lo anotamos acá. Eso va cuando k es más menos uno y va a valer cero para otro caso, ¿no? Así lo podría resumir. Para otro caso de k, ¿no? Para cualquier otro valor de k. Y este es el resultado, ¿no? Ese es el resultado. Bueno, lo que sí tal vez ahora quiero hacer otro ejercicio diferente. Esto es más de lo mismo, pero lo único que es más, son más términos, ¿no? Entonces, tal vez esto se va a hacer un poquito tedioso. Para este mismo X, quiero que hagan este inciso, el inciso B, y eso me lo van a mandar como su tarea de esta semana, ¿sí? El inciso B de este ejercicio, que en realidad no va a ser más que lo mismo, pero más largo, ¿no? Nada más. Es un tercio de tres muestras, ¿no? Es el promedio de las muestra actual y las dos anteriores, ¿no? Em, Esa va a ser la tarea de esta semana, ¿sí? Y ahora vamos a ver un tercer ejercicio para que no nos quedemos con el ejercicio. Este sí parece complicado, pero no lo es. No lo es. O bueno, no debería serlo. Voy a recortarlo. Bueno, nos dice ahora lo mismo, ¿no? Nos dice que tenemos un proceso X de n
que es un proceso independiente idénticamente distribuido con media cero, ¿no? No nos ha dado datos de la varianza, tal vez no va a ser relevante en este ejercicio, y nos dice que sea un proceso aleatorio autorregresivo. Este proceso sí es, en realidad el anterior proceso no era realimentado, no era un proceso retardado, era como el eco, ¿no? Porque solo estamos sumando dos muestras, ¿no? Pero ahora sí este sí es un proceso realimentado, ¿no? Perdón, me he equivocado la anterior vez. ¿Por qué? Porque es un proceso realimentado, porque es un proceso donde la salida depende también de la salida en un estado anterior, ¿no? Bueno, en un muestreo anterior, ¿no? Y depende de la entrada también. Dice con z inicial igual a cero, x de n es una secuencia gaussiana de varianza unitaria y media cero. Bueno, aquí ya nos está dando el dato que nos faltaba de la varianza, ¿no? La autocovarianza de z de n. No, nos están pidiendo la autocovarianza de z de n y si z de n es estacionaria de prueba amplia, ¿no? Estacionario de prueba amplia implica dos cosas: autocorrelación que solo depende de tau y esperanza que sea constante, ¿no? Entonces, esas dos cosas vamos a verificar ahora y vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Vamos a ver cómo hacerlo. Lo único que les adelanto, cuando aparece este tipo de procesos realimentados, siempre vamos a recurrir a series, o bueno, las series nos van a salvar en todo caso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, anotaremos los datos que nos da el ejercicio. Primero nos dice que x de n es una secuencia IID, ¿no? Y independiente, idénticamente distribuida. Por lo tanto, va a resultar que la esperanza de x de n es igual a cero y la varianza de x de n es igual a uno. Como la esperanza es cero, esto va a implicar que esto es igual a la esperanza de x de n al cuadrado. Yo lo voy a escribir directamente así. Y como es independiente, resulta que la autocorrelación de x de n, k, que al final no depende de n, solo va a depender de k, solo va a depender de k, va a ser igual a uno cuando k sea igual a cero. Es uno cuando toma el valor de cero, ¿no? Aquí está. Toma el valor de la varianza en realidad. Y va a ser cero en cualquier otro caso. Sí, nada más. Eso nos está diciendo el enunciado. Cuando nos dice que x de n es I y D. Ahora, nos están pidiendo que hallemos la autocovarianza. La autocov. Bueno, para hacer esto, lo que necesitamos es encontrar primero la esperanza, ¿no? Porque vamos a hallar primero sí, la esperanza y luego tal vez la autocorrelación. Para eso vamos a necesitar definir algunas cosas, pero primero lo que yo quisiera es redefinir la función zn. Lo que nos están pidiendo es esto, ¿no? C de z de n, k, eh, y ver si es estacionario de prueba amplia, ¿no? Mm, Proceso estacionario de amplio sentido, así también se le pone PAS. ¿Sí? Bueno, redefiniremos esto. Z de n dice que es 3/4 de Zn-1 de la salida anterior más x de n. ¿Sí? Voy a ir desarrollando esto un poco. Esto va a ser 3/4. ¿Qué es z de n? ¿Y qué va a ser z de n-1? Va a ser 3/4 z de n-1. Si n es n-1, va a ser n-2. Estoy en lo correcto, ¿no? Porque estoy haciendo correr la serie más x de n. X de n-1 en realidad, ¿no? X de n-1.
Porque estoy hallando z de n menos 1, ¿no? Más x de n. Estoy haciendo correr la serie. Lo voy a reordenar tal vez un poquito esto y nos va a quedar 3 cuartos. 3 cuartos al cuadrado z de n menos 2 más 3 cuartos xn menos 1 más xn. Hasta ahí todo perfecto. Y ahora, una vez más lo voy a hacer correr la serie. Esto va a ser 3 cuartos. Y acá le vamos a poner 3 cuartos. Z n menos 3 más 3 cuartos. No, bueno, no es 3 cuartos, ¿no? Esto es al cuadrado y aquí ya quedó esto. Aquí ya quedó esto. Más x de n, ¿no? Más x de n menos 2, porque aquí estoy reemplazando esto, ¿no? Estoy reemplazando esto, enseguida lo voy a poner más claro tal vez. Estoy haciendo correr la serie nada más, eso quiero que se den cuenta, que es 3 cuartos, x n menos 1 más x sub n, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar poner todo en función de, o bueno, vamos a reordenar un poquito más y ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que se está generando. Esto va a ser 3 cuartos al cubo z a la n menos 3 más 3 cuartos al cuadrado x n menos 2 más 3 cuartos x n menos 1 más xn. Bueno, en realidad voy a poner acá, lo voy a poner de esta forma, a la 1 más 3 cuartos a la 0 x sub n y ya estaría, ¿no? Quiero que se den cuenta algo. Aparece esto y aparece esto y luego nos queda una sumatoria. Lo voy a representar de esta forma. 3 cuartos al cubo z n menos 3 más la sumatoria de, mm, ¿cómo lo puedo poner? A ver, x, esto va a ser el parámetro que varíe y esto va a ser 3 cuartos al cuadrado menos i. A ver, lo voy a poner de esta forma. N menos i. Y esto resulta que debería variar em, desde que i vale 0. Puede ser. Hasta, no, desde que i vale, no tiene sentido que valga 0. Desde que i vale 1 hasta que vale n. Y se cumple, ¿no? Se cumple en realidad. Cuando tenga el valor del límite superior, va a estar acá, ¿no? Va a ser 3 cuartos a la n menos n, que es 3 cuartos a la 0 por x sub n, ¿no? Em, y en realidad esto no lo voy a poner todavía tan n. Esto va a ser 2 y esto va a ser 2 menos i. Cuando ya lo generalice ya va a ser así. Mm, 2 menos i, 1, 2 y cuando tengamos, bueno, no, sí lo voy a dejar así. Lo voy a dejar en función a n, ya para generalizarlo de una vez. Cuando valga n menos 1, ya va a quedar esto, ¿no? Bueno, esa es la idea al final, que se genere esa sumatoria y que aquí en realidad lo que yo quiero en la enésima vez es que se va a generar esto, ¿no? Se va a generar 3 cuartos a la n, z a la n menos n
más 3 cuartos a la n menos 1 x sub n menos n menos 1 más 3 cuartos a la n menos 2 x sub n menos n menos 2 y así hasta que lleguemos a este primer término que hemos puesto acá, que es 3 cuartos a la 0 x sub n, ¿no? En realidad, si esto lo volvemos a poner en otra forma, esto va a ser 3 cuartos a la n z a la 0, digo z sub 0, más 3 cuartos a la n menos 1, x, n menos n 0, esto es x sub 1, 3 cuartos a la n menos 2, x sub 2, más puntos suspensivos, más 3 cuartos a la 0, x sub n. Y ahora sí, aquí va a valer esa sumatoria que ya había hecho antes. Lo único, acá puedo simplificar algo, ¿no? Porque nos dice que z sub 0 vale 0. Entonces todo esto, bueno, en realidad acá, esto vale 0. Y ahí ya hemos reducido en gran eh, porcentaje. El problema ya no dependemos de z, solo dependemos de x. Esto ha de ser la sumatoria de 3 cuartos a la n menos i, donde i varía desde 1 hasta n, así lo voy a poner, haz de todo esto por x sub i. Y así representamos esto, ¿no? En el primer término voy a generar este primer término. Se genera en el primer, cuando i vale 1, ¿no? I vale 1, esto es n 3 cuartos a la n menos 1, x1, más, vale 2, 3 cuartos a la n menos 2 por x sub 2. Así hasta que vale n. Cuando vale n, 3 cuartos a la n menos n, es decir, 3 cuartos a la 0 por x sub n, ¿no? Y así es representado esta serie ya de una vez. Entonces resulta que esto es z sub n, z sub n, ¿no? Z sub n, sí. Y esto es z sub n. Ahora, he dicho que necesito la esperanza, ¿no? Para hallar la autocovarianza. Entonces necesito la esperanza de z de n, voy a poner así. Resulta que va a ser igual a la esperanza de eh, esta sumatoria, ¿no? De 3 cuartos a la n menos i, donde i vale 1 hasta n de x sub i. Eh, entonces, esta esperanza puede entrar dentro de esta, dentro de esta sumatoria, la n menos i, desde que i vale 1 hasta que vale n de por la esperanza de x sub i. La esperanza de x sub i, hemos dicho, ¿no? Es independiente, idénticamente distribuida. Es decir, llámese x sub i, llámese x sub n, llámese x sub 1, x sub 2, sub 3, sub 4, sub lo que sea, tienen la misma esperanza. ¿Y cuál es ese valor de esperanza? Es 0, ¿no? Aquí está. Es 0 esa esperanza. En resumen, la esperanza de z de n es igual a 0. Ahora, vamos a matar dos pájaros de un tiro porque vamos a hacer el inciso A y el inciso B de golpe. ¿Y cómo les confirmo esto? Sabemos que la autocovarianza de Z de n, k es igual a la autocorrelación de Z de n, k menos la esperanza de Z evaluado en n y por la esperanza de Z evaluado en n más k. ¿No? Lo voy a poner en corchetes, ¿no? Para respetar la notación. Sabemos que la esperanza de z de n vale 0, de z de n más k también vale 0. Por lo tanto,
Z de la autocovarianza va a ser igual a la autocorrelación. Ahora, en el inciso B, bueno, ya me estoy adelantando tal vez. En el inciso B nos pedían verificar si es estacionario de prueba amplia. Para verificar que es estacionario de prueba amplia, necesitamos que la esperanza sea constante. La esperanza es constante y vale cero. Ahora solo nos falta hallar que la autocorrelación solo dependa de la ventana de tiempo. No nos queda nada más. Nos queda que la ventana de tiempo, que solo dependa de la ventana de tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que verificar eso. En consecuencia, si la autocovarianza y la autocorrelación son iguales, con hacer el inciso A, ya vamos a haber respondido a las dos preguntas, ¿no? Esto cumple una condición, eh, y ahora vamos a hacer el inciso A, que también cubriría el inciso B, ¿no? Eh, lo voy a poner de esta forma. La autocorrelación es lo que vamos a hallar, que en realidad es igual a la autocovarianza, que es la esperanza de z de n por z de n más k. Bueno, ahora, ¿a qué ha de ser igual esto? Z de n, ¿qué es? Z de n es la sumatoria de 3 cuartos, sumatoria de 3 cuartos, eh, a la n menos i, a la n menos i por x sub i, ¿no? Esto lo voy a poner en un cuadradito. 3 cuartos a la n menos i por x sub i. Esto creo que ya no lo necesitamos. A la n menos i por x sub i, ¿no? Por x sub i. Y vamos a tener que esto va a ser desde que i vale 1. Voy a poner con que se note desde que i vale 1 hasta que vale n. Y hasta ahí ya estaría. O bueno, no estaría en realidad nada. Como esta es otra sumatoria, voy a utilizar otro subíndice. Sí, ya no voy a utilizar i. Voy a utilizar j igual a 1 hasta n, pero donde está n tenemos que poner n más k. ¿De qué? De 3 cuartos elevado a la n menos i. Donde está n hay que poner n más k menos i, menos j en este caso, ¿no? Menos j en este caso. Todo esto por x sub j. Hasta ahí todo perfecto. Ahora voy a hacer un arreglo. ¿Cuál lo voy a poner de la siguiente forma? Va a ser, lo voy a poner como si fuera una doble sumatoria, desde que vale 1 hasta n, y voy a poner la otra sumatoria desde que vale j1 hasta que vale n más k. ¿De qué? Y acá voy a poner algo, lo voy a multiplicar el 3 cuartos, porque puedo hacerlo, me va a quedar 2n más k menos i menos j, todo esto por x sub i por x sub j. Puedo hacer eso, ¿no? Entonces, voy a meter nuevamente la esperanza aquí adentro. Esto va a ser la sumatoria desde que i vale 1 hasta que vale n. La sumatoria desde que j vale 1 hasta que vale n más k de 3 cuartos a la 2n más k menos i menos j, eh, de la esperanza de xi por la xj. Ahora acá hay un detalle, ¿no? X, nuevamente voy a recalcar, es una secuencia I y D, ¿no? Entonces es una secuencia independiente principalmente. Lo voy a anotar aquí con azulito. Es una secuencia I y D, ¿no? X de N es una secuencia I y D. Por lo tanto, puedo hacer esto con este elemento, ¿no? Puedo hacer lo siguiente, puedo hacer XI por X sub J, ¿no? Ahora, si I es distinto a J,
Si I es distinto a J, todo este elemento ha de ser cero, ¿no? Es cero. Ahora, si I es igual a J, acá se va a formar X sub I al cuadrado, y eso es algo que ya conocemos, que lo hemos definido con anterioridad, y lo hemos puesto como la autocorrelación, ¿no? Es la autocorrelación que vale uno, que es X sub N por X sub N. Lo mismo puede aplicar para, podríamos ponerlo como si fuera X sub J por X sub J, ¿no? La idea es la misma, o esto es igual a E de X sub I por X sub I, ¿no? Entonces, y eso es igual a uno, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un punto inicial de donde partir. Entonces, cuando I no es igual a J, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya no hay nada que hacer y todo se pierde, ¿no? Por así decirlo. Si I es igual a J, entonces la esperanza de X I por X sub I es igual a la esperanza de XJ por XJ y es igual a uno, ¿no? Entonces, en todos los otros casos, la esperanza de XI por la esperanza de XJ es igual a cero, ¿no? Pero hay un caso particular cuando I y J son iguales. Ahora, acá hay un detalle. Es cuándo va a suceder eso, cuál de estas dos series es la predominante. Tal vez ahora no se acuerdan, pero en álgebra creo que se veía un poco. ¿Cuál de las dos es la serie que va a tener, que en realidad incluye al otro término? ¿Sí? En realidad vamos a depender de cuál es la serie más larga y cuál es la serie más corta. Para eso, para saber eso, vamos a tener que conocer que K sea mayor o igual a cero o K menor que cero. Entonces vamos a tener dos casos. Vamos a bifurcar en esos dos casos. Cuando K sea mayor que cero, la serie preponderante, la serie que va a prevalecer ha de ser esta, ¿sí? Cuando K sea menor que cero, la serie que va a prevalecer va a ser esta, ¿sí? Eso pueden revisar sus conceptos de series, pero bueno, en realidad revisando sus conceptos de series van a llegar a esa conclusión, ¿sí? De cuál es la serie dominante, por así decirlo. Ahora, una vez que ya hemos determinado esto, ¿no? Entonces vamos a poner esto. I es igual a J y K es mayor o igual que cero, ¿sí? Entonces, ya vamos a poder copiar directamente esto. Si K es mayor a cero, la serie dominante es esta. Va a ser la sumatoria desde que I vale 1 hasta que vale N. ¿De qué? De 3 cuartos a la 2N más K menos 2I, ¿no? Porque ahí estaba menos I menos J, pero I es igual a J, entonces lo puedo anotar como I. Perdón, estoy utilizando colores, ahora lo voy a poner con colores para que se note. Desde que I vale 1 hasta que vale N, de 3 cuartos de 2N más K menos 2 veces I por la esperanza de X sub I por X sub I, lo voy a anotar esta vez más. ¿Qué va a pasar con la otra serie? En realidad la otra serie nos va a botar elementos que son igual a cero, excepto uno, excepto este elemento que estamos analizando, ¿sí? Eso es lo que ha pasado con la otra serie, ¿sí? Por si alguien se ha preguntado por qué se echó al loco con la otra sumatoria. No, en realidad, ¿qué está pasando? Está pasando que dentro de todos los otros elementos van a generar este caso, ¿no? Todos los otros elementos generan este caso. Solo uno, el que estamos viendo ahora mismo, es el que genera este caso, ¿no? Y esto es igual a uno, hasta ahí no hay problema. Y esta serie solo depende de n y de i, entonces k puede salir afuera. Esto ha de ser 3 cuartos elevado a la k. 3 cuartos elevado a la k, la sumatoria de
desde que i es igual a 1 hasta n de 3 cuartos elevado a la 2n menos 2i, ¿no? Está ahí todo perfecto. Voy a factorizar ese 2 del exponente y esto va a ser 3 cuartos a la k, la sumatoria desde que i vale 1 hasta que vale n. Este 3 cuartos, esto 2i menos 2n lo voy a poner así, 2, n menos i, lo voy a poner de esa forma. Y ¿qué más nos va a quedar? Nos va a quedar que esto había sido 9 sobre 16 elevado a la n menos i. Y esto es una serie geométrica, ¿no? Esto es una serie geométrica que en realidad está invertida, pero al final vale lo mismo, ¿sí? Puede hacer un cambio de variable tal vez de n menos i, pero en realidad esto es una serie geométrica, créanme. No sé, como... Igual, pueden revisar lo de la serie geométrica. Esto ha de ser 3 cuartos elevado a la k. Y esto es una serie geométrica. En realidad esto nos va a quedar 1 menos 9 sobre 16 elevado ¿a qué? Elevado a este término, elevado a la n menos 1 sobre 9, menos, sobre 1 menos 9 sobre 16. Y esto es la covarianza, ¿era, no? No, bueno, la autocorrelación de z de n, k. Pero ojo, este es un caso nada más, ¿no? De 16 a 9, ¿cuánto queda? 7, ¿no? 9 a 16 es 7, ¿no? 7 sobre 16 quedaría, pero bueno, no lo voy a anotar. En realidad esta ya es una respuesta. Esto es para cuando k es igual a... Cuando k es mayor o igual que cero, ¿no es esto? Entonces para k mayor o igual que cero y ahora tenemos que hacer uno para k menor que cero. En ese otro caso, la otra serie va a ser la dominante y acá vamos a poner eso. Va a ser la sumatoria. Le voy a respetar que sea J1 hasta n más k de qué? En realidad lo que está en verde ahora estaba prevaleciendo, ¿no? 3 cuartos, 3 cuartos a la 2n más k menos i menos j. Como i es igual a j, puedo hacer esto, ¿no? Y además i es igual a j, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta por la esperanza de x sub i, que lo puedo anotar como xj por xj. Ya saben, ¿qué ha pasado con la otra sumatoria? Han generado todos los elementos donde se daba este caso, ¿no? Y nos producía 0, 0, 0, y solo este elemento es el que ha quedado y nos ha formado un valor de 1. Acá voy a hacer lo mismo, esto ha de ser 3 cuartos a la k por la sumatoria desde que j vale 1 hasta que vale n más k de 3 cuartos. Voy a factorizar el 2, acá es menos 2j, ¿no? 2j, eso me estoy olvidando, era menos i menos j, ¿no? Quería anotarlo de esta forma en realidad. Menos j, y esto va a ser n menos j, y ya está. Todo esto por 1. Y hemos vuelto a lo mismo, ¿no? Esto va a ser 3 cuartos a la k desde que j vale 1 hasta que vale n más k de 9 sobre 16 n menos j, y ahí quedó todo. Y lo único que esto nuevamente es una serie geométrica. ¿Por qué insisto con que es una serie geométrica, por si acaso? Porque si hacemos este cambio de variable bueno, en realidad, si hacen correr la serie, lo único que va a hacer es, esto va a generar desde el término n-1 hasta el término que prácticamente es cero, ¿no? Entonces, es como generar el inverso de la serie geométrica, si queremos verlo o bueno, generar la serie geométrica desde el final.
nada más, es el único detalle. Entonces, esto es 3/4 elevado a la k por la sumatoria de 9/16. Esto ya hemos dicho, esto es 1, 9/16 elevado a la n más k, 1 menos 9/16. Y esto es bueno, la autocovarianza y la autocorrelación, es los dos, en este caso es igual, ¿no? De n, k. Esto también es igual a la autocovarianza de z de n, k. Y eso lo voy a poner también aquí arriba, donde he puesto. Eso es para k mayor que cero, ¿no? Aquí me olvidé poner esto es para k menor que cero. Ya lo estoy anotando donde sea. Pero esto también es igual a la autocovarianza, ¿no? Eso hemos indicado al inicio del ejercicio. Es igual a la autocovarianza de z evaluado en n y k. Y conclusión, conclusión. Esta es la respuesta al inciso A, ¿no? Si lo copiáramos y haríamos el resumen. Respuesta al inciso B. La media de, o bueno, lo voy a poner así. La media, la esperanza de z de n es una constante, ¿no? Sí, cumple esa condición, pero hay que ver que el coeficiente, bueno, que la autocorrelación, perdón, tenga, eh, que la autocorrelación solo dependa del desplazamiento de muestras de la ventana de tiempos, como quieran llamarle. Pero si echamos un ojo, si echamos una mirada, vemos que depende de n, o bueno, lo voy a poner con otro color, depende de n, y acá también depende de n, ¿no? Entonces, esto no es igual a esto, ¿no? No es igual a esto, segunda condición no se cumple, por lo tanto, z de n no es un proceso estacionario de amplio sentido. No, ¿por qué? Porque su autocorrelación depende del número de muestra, de la muestra que se está analizando. Y ese es el resultado, ¿no? Como pueden ver, lo más tedioso tal vez es el análisis. En el caso de las discretas es el análisis de las series, tal vez, o el análisis bueno, en este caso, donde entraba lo más mm, interesante de la materia, tal vez es en esta condición, ¿no? Es que es la condición de independiente idénticamente distribuido, ¿no? Que si I es diferente a J, se vuelve cero, ¿no? Toda esa esperanza se vuelve cero. Pero si I es igual a J y eso solo se da en un caso, o sea, hay que hacer correr una de las dos series y solo un término es el que va a tener ese elemento, ¿no? Bueno, con esto habríamos terminado la clase. Es bastante largo este ejercicio, tal vez. Bueno, si alguien tiene dudas respecto a este ejercicio, lo podemos volver a releer la próxima semana, empezando a las 6. O sea, si alguien tiene dudas puntuales con este ejercicio, lo podemos volver a ver el día, la próxima semana, eh, a las 6 de la tarde, bueno, perdón, a las 5 de la tarde, ni bien comenzando. O sea, si alguien tiene dudas, véngase temprano respecto a este ejercicio, o también lo puede volver a ver en el video, ¿no? Eh, está en el mismo canal en el que subo los videos de las clases, ¿no? Está actualizado, está hasta la última, bueno, está hasta la anterior clase, entonces no hay mayor problema, ¿no?